Bienvenidos entonces nuevamente al curso de Sociedad y Desarrollo de México. El tema del día de hoy es la revolución industrial. Y veníamos pues platicando que previamente a la revolución, la forma de gobierno en muchos de los casos eran monarquías ya parlamentarias, ¿no? Donde ya no el rey gobernaba completamente todos los estatutos, sino que deja un poco o deja mucho al primer ministro y las formas de gobierno que se van a llevar a cabo, ¿no? Ahí es cuando empiezan a surgir otras clases sociales en las cuales ya la motivación ya no es tener más tierras o tener una tierra que dominar, sino empezamos a tener esta obsesión o este interés por generar mayores ingresos, por generar dinero, ¿no? Y entonces es cuando llega una forma o una nueva clase, ¿no? Los burgueses que no son más, no son más que los monarcas, pero que empiezan a generar mayores riquezas, ¿no? Y llega un momento, o ha llegado el momento, en el que muchos de los burgueses han tenido muchos más ingresos o mucho más capital que los monarcas, ¿no? Bueno, con esta nueva clase social, pues se genera esta necesidad de producción, ¿no? Se genera esta necesidad de generar más riqueza, de generar más producto, de generar más ventas, ¿no? Y entonces nace con ello la revolución industrial. Y alguien que nos platique un poquito qué es lo que recuerda acerca de la revolución industrial, por qué es importante, qué es lo que sucede durante esta época. Alguien que nos ayude a recordar. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda qué fue de la revolución industrial? ¿Dónde Es nace? cuando utilizaron más maquinaria para fabricar en masa en lugar de personas. Exactamente, es cuando empezamos a fabricar en masa, ¿sí? Los productos, ya no los hacemos como individual o artesanalmente, ¿no? Antes había a lo mejor unos talleres en los que se fabricaban zapatos, pues muy especiales, ¿no? Un zapato nos tomaba a lo mejor fabricarlo una semana y entonces, pues estas ganas de generar más ingresos, pues dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos apurar la producción, cada vez hay más gente, cada vez hay más gente con necesidad de un calzado, entonces vamos viendo cómo podemos acortar los tiempos de producción y vamos a generar más zapatos en un mismo periodo de tiempo, ¿no? En lugar de generar un par de zapatos durante una semana, pues, ¿qué tal si generamos un par de zapatos diarios, ¿no? Entonces se genera esta necesidad de satisfacer las necesidades no solamente de la población, sino también nuestra necesidad de riqueza y de generación de producto, ¿no? Alguien que nos recuerde cuál fue el principal invento durante esta época. Las máquinas de vapor, ¿no? Exactamente, las máquinas de vapor, ¿no? Y entonces, a alguien por ahí se le ocurrió que a lo mejor al calentar el agua y generar vapor, este vapor podía hacer presión y podía generar cierto movimiento en una máquina, ¿no? Y entonces se genera esta fabulosa máquina de vapor, que es la que nos va a ayudar a tener un mejor desempeño en la producción. Ok, me voy a ir rapidito porque quiero que al final veamos un video que nos va a ayudar a cerrar este tema, nos va a ayudar a entender eso, ¿no? Dice, la revolución industrial, pues es un periodo económico de transformación que empezó entre 1780 y 1840, ¿no? Y desencadena cambios precedentes para las sociedades en el mundo. El inicio de la revolución industrial es en Inglaterra, dado que este país presenta las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para un cambio, ¿ok? Entonces, es ahí donde nace la revolución industrial en Inglaterra entre 1740 y 1840, ¿no? Es una época importante. Bien, dice que para 1760 se encienden los altos hornos y para el 64 se inventa la hiladora y aquí tenemos como una serie pues de cambios y de inventos que van a ir a través de la historia, ¿no? Se inventan una hiladora de 8 hilos, se inventa un bastidor de peine y manivela, se crea el telar mecánico, se aplica por primera vez la máquina de vapor en un carruaje y es cuando ya podemos trasladarnos de punto A a punto B en un carro como tal, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de un caballo, ¿sí? Se viaja en barcos de vapor y ahora es donde volvemos a meter la máquina de vapor para trasladarnos por agua, ¿no? Entonces ya generamos
este traslado, pues, o ¿cómo se dice? Improvement, esta mejora en los medios de transporte con la máquina de vapor. ¿Okay? Después se viene la locomotora, que también vuelve a ser un derivado de la máquina de vapor, y después surge el primer ferrocarril en 1830 en Liverpool, ¿no? Finalmente, un barco inglés da la vuelta al mundo por medio o gracias a la máquina de vapor, por ahí de 1842. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los cambios económicos y sociales, que es realmente lo que nos interesa? Bien, pues durante esta época se tiene que dar un aumento en la producción agraria. Y esto es porque el sector primario al cual se nutría la población está creciendo, ¿no? Por lo tanto, para crecer es necesario que hubiera los recursos agrarios suficientes para alimentar a esta población. Durante este periodo no solamente se crean o no solamente se fabrican o se inventan formas de generar más riqueza en el sentido de generar más productos, sino también empezamos nosotros a ver la generación de vacunas y la generación de cambios en la salud, por lo cual el periodo de vida de una persona pues se extiende un poco más y empieza a crecer la población y hay necesidad pues también de alimentarla, ¿no? Entonces se generan también herramientas para crecer la fabricación o la producción, perdón, de alimentos en el campo. Existe una mayor mano de obra abundante, pues no es posible que crezca la industria si no hay una mano de obra que trabaje en ella. Entonces, al tener más trabajadores o al tener más necesidad de generar productos, pues tenemos también más necesidad de mano de obra. El capital, evidentemente, pues también empieza a crecer, pues sin dinero no podemos echar a andar un proyecto industrial, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo los capitales se empiezan a mover de un país a país o cómo los capitales empiezan a creer y empiezan a generar más capital o más riqueza. Se da también una expansión en el comercio, puesto que si no hay una demanda de algún producto, pues no podemos también nosotros satisfacerla, ¿no? Y entonces, a una mayor demanda, también tenemos que promover la oferta de ello, ¿no? Tenemos que crear las necesidades para que la gente nos siga consumiendo, ¿no? Empezamos a tener innovaciones técnicas y que para un cambio semejante era necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las cuales trabajar. Y ya decíamos que uno de los principales inventos pues, fue la máquina de vapor, ¿no? O se caracteriza la revolución industrial por la invención de la máquina de vapor. También tenemos una nueva mentalidad, que es la mentalidad empresarial, ¿no? Ya no queremos en esta época tener tierras, sino más bien queremos tener una empresa o queremos seguir o queremos aumentar pues nuestra producción y tener con ello pues mucha mayor riqueza, ¿no? Entonces empezamos a generar un cambio de mentalidad en el que no todo lo vamos a enfocar en el campo, sino más bien lo vamos a enfocar en la industria, ¿no? También tenemos políticas favorables, donde un sistema político pues debe favorecer estos cambios en la producción. Llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para emprender de la industria o para depender de la industria. La economía existente antes de la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal y como lo platicábamos al principio, pues a lo mejor teníamos un taller artesanal de fabricación de zapatos, pero después nos vimos en la necesidad de generar mucho más zapatos o cubrir la necesidad de muchas más personas en menos tiempo o en el menor tiempo posible, ¿no? Por ello que se empezó a inventar pues máquinas que nos ayudaran con esta fabricación. 3/4 de la población subsistía con trabajos agropecuarios y la productividad era muy baja ya que las ciudades pues eran muy pequeñas. Si yo no tengo una población muy grande, pues la necesidad de agricultura, la necesidad de fabricación de zapatos pues va a ser corta. Pero empezamos a ver que se empieza a desarrollar las ciudades o empieza a crecer el pueblo y pues la gente empieza a necesitar más producción de los productos, ¿no? Más producción agrícola, más producción de zapatos, ganadera, etc. Al tiempo que se desarrolla una nueva clase, que es la burguesía, el éxodo o el movimiento de la población rural se da hacia las ciudades, ¿no? Entonces, la población que vivía antes en el campo se empieza a trasladar a las ciudades. ¿Por qué? Porque empieza a haber esas nuevas fábricas o esos nuevos medios de empleo o de generación de dinero en los que yo tengo que trabajar ya en una fábrica y no en el campo. Entonces, me muevo a la ciudad para poder atender esas necesidades. El control del comercio con las colonias permitió un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios.
fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco e incluso los esclavos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una nota importante. Es importante cómo los capitales o fueron trasladados de comercio a comercio, o cómo los capitales fueron invertidos, ya no en tierra, sino más bien en la parte del comercio, en el traslado de las mercancías. ¿Okay? En cuanto a política, el régimen de gobierno de estas sociedades, pues eran las monarquías absolutistas, que era lo que platicábamos al principio, en el que todo, incluyendo las personas, se consideraban propiedad del rey. Dado este cambio, pues ya no nos gustó que nos consideraran objetos propios de una persona, sino entonces empezamos a crear nuevos modelos de gobierno, y mucho de ello pues fue el cambio a las monarquías parlamentarias, ¿no? Después vamos a ver el cambio hacia un cambio, perdón, un movimiento de monarquía parlamentaria a un cambio de política hacia una república, ¿no? Donde ya tenemos un presidente, etcétera, ¿no? Este sistema, o el sistema, basaba una monarquía que había desechado el absolutismo, que aún quedaba en algunos otros países. Como consecuencia, el Reino Unido vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con mayores libertades civiles. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en cambiar de monarquía absoluta a monarquía parlamentaria. Se generan nuevas clases sociales, que es lo que tenemos en la pirámide, y en la clase baja vamos a tener el proletariado y los campesinos. En la clase media vamos a tener a todos los trabajadores que íbamos a las industrias, o íbamos a las fábricas, pues a generar el producto. Y finalmente vamos a tener la burguesía o la clase alta, que era pues tal cual los empresarios o los dueños de los capitales, ¿no? Los dueños de la industria. Recuerden que previo a esto no teníamos estas clases sociales, y teníamos otras clases sociales en las que figuraba el feudal, el campesino, etc. ¿Okay? Los logros de esta época: se creó la locomotora, lo que cambió la forma de cómo se transportaba hasta ese momento, y también en las fábricas empezaron a utilizar la máquina a vapor para la fabricación, permitiendo una mayor producción de lo que hasta el momento se fabricaba. ¿Okay? La revolución del transporte, pues a principios del siglo XIX, la máquina de vapor comenzó a utilizarse en los medios de transporte, pero ya no solamente pues de carga, sino también pues de pasajeros. ¿Okay? La fecha fue en 1807 con el primer barco de vapor, y en 1825 el ingeniero Stephenson consiguió construir el primer ferrocarril. Entonces imagínense que hasta 1825 nosotros tuvimos en el mundo el primer ferrocarril. No recuerdo el dato, pero ¿alguien recuerda más o menos la época en la que Porfirio Díaz estaba gobernando? ¿No? ¿Nadie? Bueno, dice acá que fue como por el 1884, 85, más o menos. Entonces, pasaron 60 años después de que se inventa el primer ferrocarril para que lo tengamos acá en México, ¿no? Y fue gracias a Porfirio Díaz que nosotros logramos obtener o crear una línea de ferrocarriles, ¿no? Digo, como lo platicábamos al principio del curso, no todos los presidentes han sido del todo malos, ni todos han sido del todo buenos, ¿sí? Entonces, podemos encontrar muchos logros o muchos cambios dentro del mandato de don Porfirio Díaz. ¿Okay? Dentro de ellos, pues es la integración o la línea de ferrocarriles que actualmente sigue vigente. La industria textil durante la Revolución Industrial, pues también mejoró mucho la producción y la calidad en los tejidos, gracias a la máquina de vapor que transformaba el movimiento de la fuerza expansiva del agua a vapor. La primera fábrica se creó en Manchester en 1806. Entonces, en 1800 fue cuando se da todo este boom de la Revolución Industrial, y la utilización del vapor como medio de movimiento para que la máquina se pueda, pues, automatizar de alguna forma, ¿no? Existen dos etapas de la industrialización, una llamada Primera Revolución Industrial, que va de 1760 a 1870, ¿sí? Y que está caracterizada por el crecimiento regular de la población, generando una mano de obra abundante, una producción agrícola, la división del trabajo, y provoca en esta una estructura de la población activa con técnicas innovadoras. Y la segunda revolución industrial, que la marcan como de 1870 a 1914, que esta superaría la introducción de novedades en el campo
de las fuentes de energía, la aparición de nuevos sistemas de producción, el transporte, la comunicación, la financiación truncada, y en parte en 1914 por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, nosotros sabemos que pues hay una etapa de recesión, pero genera muchos cambios también tecnológicos, ¿no? Y aquí tenemos abajo un diagramita sobre la primera revolución industrial, que fue la mecanización, donde empezamos con la máquina de vapor a mecanizar muchas máquinas, ¿no? A que se generara una producción de manera rápida, continua, gracias a la máquina de vapor. Dice, la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización fueron principales en la primera revolución industrial. Tenemos una segunda que va con la electricidad. Gracias a la electricidad, pues también se puede generar productos en masa, cadena de montaje, etcétera. Tenemos una tercera que fue la informática, que seguramente esa ya nos tocó a nosotros, donde viene la parte de la información, las tecnologías, la automatización de procesos. Ya no tenemos que estar a lo mejor tecleando todo el tiempo alguna base de datos, ahora ya lo podemos capturar de una manera más rápida, ¿no? Las comunicaciones también se dan en esta etapa. Y finalmente una cuarta, que es la digitalización, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos viviendo hoy por hoy todos, ¿no? El Internet de las cosas, que eso seguramente ya lo estamos viviendo, que es que un refrigerador tenga Internet y nos avise cuando la leche se está echando a perder, que nos avise cuando, no sé, necesitamos comprar más naranjas, etcétera, ¿no? Coordinación de etapas digitales y sistemas cibernéticos y la robótica, ¿no? Todo eso que nos está tocando vivir ahora mismo, pues también forma parte de una revolución industrial, ¿no? Pero vemos como desde la primera hasta la cuarta revolución industrial, que es la que nos indican aquí, pues hemos visto cambios bastante interesantes y bastante productivos para no solamente para la industria, sino también para nuestra vida cotidiana y el desarrollo de nuestra sociedad, ¿sí? Las repercusiones, pues dice acá que la producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles, o sea, grandes centros de telares, pues, ¿no? Y gracias a la revolución industrial, pues es que ya no tenemos talleres tan artesanales para producir no sé, platos en masa, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos algo pues más artesanal, más a la medida, más customizado, pues podemos ir a algún taller artesanal, ¿no? Podemos seguir yendo a Tonalá, donde vamos a encontrar artesanos, ¿no? Pero el estallido de la revolución industrial pues nos generó tener artículos en masa, tener artículos mucho más accesibles, incluso en costos, y pues genera también mayor riqueza para los empresarios, ¿no? Con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una nueva clase social que es el proletariado industrial, que es todas estas personas que vamos a trabajar alguna industria y que somos, ahora le llamamos como mano de obra, ¿no? Todas estas personas que trabajan a lo mejor en ensamblaje o que trabajan en fábricas, pues nace esta clase social apenas en la revolución industrial, ¿sí? Bien. Los cambios culturales se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en las zonas rurales. ¿Qué es esto? Pues que se van a mover de las zonas rurales a las zonas urbanizadas, a las ciudades, ¿okay? Al mismo tiempo se produce un fuerte aumento demográfico como consecuencia de la elevada natalidad y el descenso de la mortalidad catastrófica gracias a los avances sanitarios como las vacunas y a una mejor alimentación en la población. Esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años, ¿no? Y acaba de salir precisamente una película en Netflix que es acerca de Marie Curie, ¿sí? Esta científica, pues que gracias a ella y a su esposo, pues tenemos los rayos X, ¿no? Y entonces ahí precisamente se ve cómo están precisamente en esta época, en la revolución industrial, donde los cambios, no solamente tecnológicos, pero pues sí, tecnológicos o mecánicos, nos van a ayudar a generar mucha más producción, sino también los cambios en la
en la forma de trabajar la medicina, pues nos ayudan a tener un aumento en la población, ¿sí? Gracias mucho de estos científicos y de esta época, pues es que tenemos ahora las vacunas y es gracias a ello que tenemos una expectativa de vida mucho más amplia, ¿no? Antes, para esta época, pues la gente se empezaba a morir a los 30 años y ahora tenemos, y gracias a las vacunas y a los avances, pues en cuestión de salud, pues, es que ahora tenemos una expectativa de vida de hasta 75 años. Entonces, la población también empieza a crecer durante esta época y empezamos a tener la necesidad, pues, de satisfacer ciertos requisitos, pues, de la misma sociedad, ¿no? Como lo es el vestido, el calzado, incluso la comida, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora un video para que nos quede claro. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre la revolución industrial mientras abrimos el video? ¿Qué les parece que es de lo más importante sobre la revolución industrial? La creación de la máquina a vapor y el ferrocarril. La creación de la máquina de vapor y el ferrocarril, ¿ok? ¿Qué más? También dejaron de usar hierro y ya usaron acero. Exactamente, ese también es un buen punto, ¿eh? No, no lo mencionamos, pero sí, dejamos de usar el hierro para generar el acero, ¿no? Y incluso existían estos hornos enormes donde se fundían, ¿no? Entonces también esa es parte de la revolución industrial, la utilización de los hornos. Muy bien, ¿qué más? ¿No? Bueno, mira, ya encontré el video. Aquí lo tengo ya. Vamos a compartirlo. Denme un minuto para que se vayan los comerciales. Saltar anuncio, perfecto. Y aquí vamos. ¿Qué es eso de modo cine? Aquí va. Este video de todas maneras va a estar colocado en la plataforma como un recurso adicional ahí mismo dentro de la parte de los videos, ¿ok? Entonces vamos a poner atención a qué es lo que nos dice esto con lo de la revolución industrial, ¿ok? Es un resumen bastante bueno acerca de ello. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación. Ups. No sé qué la moví. A ver, aquí vamos de nuevo. Transformación profunda de la sociedad. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial
en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada. Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja
para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la Revolución Industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Muy bien, pues ¿qué nos ha parecido este video? Cuéntenme. ¿Qué opinamos sobre la revolución industrial? ¿Nos quedó claro con este video cómo fue, cuáles fueron los principales logros y los principales cambios en la sociedad y cambios en la economía? Sí, no, más o menos, ¿qué opinan? Pues sí, que hubo muchos cambios para bien y que pues cada día están mejorando. ¿No? ¿Qué cambios en la sociedad son los que vimos que fueron más relevantes? Recuerden que esta clase es como pensar en la sociedad, ¿no? En cuáles han sido los cambios o la evolución de la sociedad que nos ha llevado a estar hasta donde estamos ahora. Entonces, ¿qué cambios sociales vimos durante la revolución industrial que nos han llevado a estar hoy aquí? Pues el nacimiento de la burguesía, ¿no? Y Ajá, el proletariado muy bien. de ¿Qué la más? clase obrera. Clase obrera, proletariado, burguesía. Ajá, me gusta. ¿Qué más? La sustitución de las máquinas por la mano de obra humana. Ok, ajá, la sustitución, más bien al contrario, ¿no? De la mano de obra humana nos fuimos a las máquinas, ¿no? Y empezamos a Ujú. tener mucha mayor producción. ¿Qué más? Hay algo también más importante, no más importante, pero igual de relevante. ¿Qué más? ¿Qué pasó con las expectativas de vida? Ya fueron aumentando. Fueron aumentando. ¿Gracias a qué? ¿Tú te acuerdas? A la vacuna, ¿no? El invento de la vacuna. Ajá, gracias a las vacunas empezamos a generar, o no a generar, pero a tener una mayor expectativa de vida. ¿Y te acuerdas cuánto era la expectativa de vida que mencionaba y a cuánto subió? ¿No era de Pues 35 a 50 años? Exactamente, de 30 y pico a 55, ¿no? Entonces, imagínense cómo una vacuna nos logró subir la expectativa de vida en 20 años, ¿no? Y ahora, pues, la gente mayor, pues, digamos, tenemos una expectativa de vida, pues, de hasta 70, 75 años de edad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, para cerrar la clase nada más me queda recordarles que vamos a tener entregable para este viernes, antes de que termine el viernes, el mapa conceptual de la revolución industrial, y la próxima semana tendremos, antes de entrar a clase o después de la clase, como guste hacerlo, el examen rápido sobre la revolución industrial. Recuerda que es importante que lo realices para que no pierdas los puntos de los quizzes, ¿ok? Y la próxima semana damos los temas para las exposiciones de segundo parcial, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? no, ninguna. ¿Todo bien?
Muy bien, pues perfecto. Vámonos pues para que puedan tener su espacio de receso y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Gracias a Igualmente. ustedes. Bye bye.